íntegramente a la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel. La misteriosa desaparición, según se ha publicado, por tanto no estoy desvelando ningún secreto, ahora lo comentarán mucho mejor, narra la historia de una adolescente que se encuentra atrapada y esposada en el interior de un maloliente y lúgubre vehículo y que es incapaz de recordar su identidad, así como su pasado, pues su mente la protege en gran medida de este trauma. Se halla aterrorizada porque está a merced de un siniestro carcelero, al que conocen como el Diablo. El contacto con otros muchachos, con unos enigmáticos personajes, le ayudará a recuperar la memoria, a descubrir quién es y lo que está sucediendo, así como a superar el miedo que le impide luchar contra la terrible e injusta realidad. Haré una breve presentación de los intervinientes y por el orden que cito y que presento, pues también tomarán el micrófono. La autora es de Mieres, doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo, como comentábamos hace unos minutos, pertenece a mi gremio, o yo al de ella. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomada en Profesorado de Educación General Básica, concretamente en la especialidad de Lengua Española e Idiomas Modernos, en Filología Francesa y Filología Inglesa, y experta en Filología Asturiana y en Informática Educativa. Ha impartido y coordinado diversos cursos y ponencias sobre el alumnado de altas capacidades. Es coautora de varios artículos relacionados con la función educativa en diversas revistas especializadas. Ha publicado 23 libros infantiles y juveniles y 4 microrrelatos en asturiano y en castellano, 2 de ellos traducidos al catalán. Entre los años 2006 y 2012 dirigió y presentó el programa Revoltissimo les Ondes en la Radio Televisión Pública del Principado y desde 2002 hasta 2009 dirigió y presentó el programa La Tele de los Escolinos en Localia Asturias Televisión. Dedicada a la enseñanza desde hace bastantes años, es titular desde 2005 del Centro de Personas Adultas CEPA del Fontán, en Oviedo. De manera que enhorabuena, Mariluz, por esa trayectoria como escritora y como profesora, como educadora. Es una satisfacción tenerte entre nosotros y esperemos que, como eres una gran escritora con mucha producción, pues sigas presentando libros en esta tu casa, en este rinconín de Asturias en Madrid. Don Francisco Rodríguez García es sobradamente conocido, igual que el Padre Ángel, pero procede también ofrecer algunos datos, porque además quedan registrados ahora en estos medios que tenemos y muchas personas, me consta, que nos siguen, en algunos casos más que en otros, pero yo creo que este es un acto muy celebrado y muchas personas que no han podido venir lo van a seguir también a través de YouTube. Presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid. Es presidente de Industrias Lácteas Asturianas, René Picó, además de Manzana de Oro, Asturiano Universal, y presidente del Consejo Superior de esta casa, la suya. Doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo. Una persona a la que expreso la gratitud de la casa en su conjunto, y por supuesto en nombre propio, por su buen hacer, por el compromiso asturianista, por el ejemplo y por el apoyo que nos da. René Picó se fundó en 1960 en un pequeño salón de baile reconvertido con el apoyo de los vecinos de Aldeo. Así comienza su actividad como productores de queso de origen francés con la marca comercial René Picó. Hoy Industrias Lácteas Asturianas, conocida en el sector como ILAS, es una de las principales empresas multinacionales del sector lácteo, cuya actividad se extiende a todo tipo de productos lácteos. Además de abastecer al mercado nacional, exportan prácticamente a todo el mundo y cuentan con fábricas en 5 países diferentes. Yo creo que en realidad son 5 países, ¿no? Sí. Acabamos de hablar también entre bastidores, concretamente del caso mexicano. Una empresa con vocación internacional verdaderamente y una marca de excelencia. Una empresa que se expande convencida del aprovechamiento eficiente de la materia prima a través de las tecnologías más avanzadas en cada momento para ofrecer a sus clientes en los distintos segmentos la mayor gama de productos lácteos de la mejor calidad.
Gracias, Paco, como siempre, por toda tu trayectoria y por tu compromiso en la casa. Don Ángel García Rodríguez, ahora invertimos los apellidos, antes era don Francisco Rodríguez García, ahora es don Ángel García Rodríguez. El padre Ángel es un sacerdote asturiano, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un hombre santo, el término lo dice todo, manzana de oro, asturiano universal, entregado desde hace muchas décadas al servicio de los más humildes. La Asociación Mensajeros de la Paz se fundó en 1962 y en sus inicios se dedicó sobre todo a la creación de hogares funcionales para niños y jóvenes sin un ambiente familiar, desprotegidos. Ha ido ampliando sus actividades a las mujeres víctimas de violencia doméstica, a las personas con diversidad funcional y a las personas mayores. A través de la asociación Edad Dorada, que pertenece a Mensajeros de la Paz, se atienden numerosas residencias de mayores y centros de día en España y algunos países extranjeros. Mensajeros de la Paz está legalmente constituida en numerosos países y trabaja de modo directo o en colaboración en 50 países. Mensajeros de la Paz es una gran familia formada por más de 50.000 niños y jóvenes que han pasado por las numerosas casas de familia, por cerca de 12.000 personas mayores atendidas en sus residencias y centros, por más de 4.000 voluntarios repartidos por todas esas naciones, por cerca de 4.000 trabajadores en plantilla, de los cuales el 92% son mujeres, y por cerca de 9 millones de llamadas que atienden de personas mayores a través del teléfono dorado para paliar su soledad. Como pueden ustedes suponer, se trata de una mesa de cultura, pero de una mesa de compromiso, de servicio, de asturianía, de fraternidad, y una mesa que realmente es un verdadero lujo para todos. Muchas gracias y sin más tiene la palabra don Francisco Rodríguez. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos, queridos compañeros de mesa, Padre Ángel, Mariluz, Presidente. Muchas gracias por esas palabras de presentación que me has hecho. No son necesarias porque los años no pasan en balde y son ya muchos años de repetir cosas que me afectan en esta casa a la que quiero tanto. Vamos a ver, antes de entrar en el libro, en la presentación del libro, en el comentario del libro, que merece un comentario muy profundo, quiero decir que estoy con dos compañeros de mesa de Mieres. Los dos son de Mieres. El Padre Ángel es de Mieres, Mariluz es de Mieres, y yo el otro día estuve en Mieres en mi paso hacia el Campo de Caso, zona que no conocía y que me dejó verdaderamente entusiasmado. Esta Asturias nuestra es cada rincón que se descubre, cada nuevo recodo de la carretera por donde se pasa, se encuentra uno con una sorpresa grata. Eso de ahí arriba del Campo de Caso es de lo más bonito que he visto en mi vida. Qué guapo. Qué cosa maravillosa. Y claro, es obra de los de Mieres. Ahí yo creo que una generación entera se ha esforzado en cuidar eso y en hacer, pues, eso sí que son viviendas de fin de semana. Esas sí que son verdaderas residencias para pasar el domingo, sin más, en medio de la naturaleza, sin ningún tipo de alaraca, sin ningún tipo de exhibición de nada. Pero eso sí, situando esas viviendas donde la naturaleza es más propicia y más bonita en el mundo que yo conozco. Quería decir eso para empezar, porque los servicios son muy importantes para un señor de Victoriegos que os está hablando. ¿Cómo conocí yo a Mariluz? Pues conocí a Mariluz en un sitio que no tiene nada que ver con Campo de Caso. Se trata del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, que es un consejo que, en teoría, vigila, controla, dirige entre comillas, ciertos aspectos que tienen que ver con la universidad, sobre todo aspectos que tienen que ver con la vida económica de la universidad. Ahí conocí a Mariluz
no hemos tenido ocasión de hablar mucho, esa es la verdad. Y me sorprendió cuando me dijo que había escrito un libro, que ese libro lo iba a presentar en Madrid, en esta casa, y que quería contar con mi humilde colaboración para ese hecho. Y naturalmente aquí estoy, para comentar un libro que me ha gustado muchísimo. No sabes lo que me presta. Y me ha gustado muchísimo porque, en cierto modo, ese libro habla, sin querer hablar de ello expresamente, pero habla de un país en el que están sucediendo cosas gravísimas. Y me estoy refiriendo a México. El libro, ya lo veréis, ya lo verán ustedes, describe algo que tiene que ver, describe el secuestro de una niña y el secuestro a su vez tiene algo que ver con el tráfico de niños, con el tráfico infantil en México. Resulta que México, y yo eso no lo sabía, yo sabía del otro tráfico, del tráfico de estupefacientes que está arruinando el país. De eso sí sabía. Está arruinando el país y convirtiéndolo en una zona del mundo donde la inseguridad ciudadana crece y crece sin cesar. Hasta el punto de que o pasa algo ahí para que reconvertir esa situación o no se pueden hacer buenos augurios. Y lo digo desde una experiencia vivida, no desde ningún tipo de teorías ni nada que me hayan contado, sino de algo que estamos viviendo día a día en nuestra empresa de Chihuahua. Entonces, como en el libro empezó a extrañarme ciertas expresiones y ciertas palabras que usan los mexicanos, palabras muy bonitas, palabras que Mariluz incorpora a su texto y que ponen de relieve hasta qué punto el castellano es una lengua ancha, que admite ser más ancha, incorporando vocablos todos los días, vocablos que valen la pena, que son significativos, que son descriptivos, que son muy bonitos en el orden literario. Sí, lo son. Estoy, por tanto, admirado del conocimiento lingüístico de la autora. No solamente por su magnífico castellano, que lo es, magnífico castellano, sino por su capacidad para incrementar nuestra lengua, aprovechando todos esos efluentes o afluentes o manantiales literarios que surgen todos los días en manos de gentes que son gentes con las que nosotros tenemos que ver, pero no al 100%, pongamos al 50%, pero que nos enriquecen en la medida en que aportan lo que saben, y saben muchas cosas, porque son gentes que vienen también del fondo de los tiempos, ¿no? Entonces, Mariluz, admiro el conocimiento lingüístico que tienes y cómo lo trasladas a este libro, donde la finalidad no es precisamente hacer un arte literario, sino referirte a un gran problema humano que tiene que ver con los niños de esa zona del mundo. ¿Cómo ha descubierto ella que en la zona central de América no solo hay tráfico de estupefacientes en manos de los conocidos cárteles, sino también otro tráfico inaudito, ejercido por mafias organizadas que comercian con gentes incapaces de defenderse, como ocurre con el tráfico de niños, del que, por cierto, se habla más bien poco en Europa? Tan poco se habla que no se habla nada. Se habla del otro tráfico, pero de ese no se habla nada. Y es una cosa pavorosa. En el libro verán ustedes cómo Mariluz cuenta. El libro no es un libro que proponga evidencias. Es un libro que invita a interpretar, invita a pensar, invita a razonar sobre ese drama. No es un libro para leerlo y dejarlo en la... No, es un libro para tenerlo presente, porque es un drama auténtico el que Mariluz describe sin querer describir. Lo escribe como de pasado. Ella trata de un mundo que yo me atrevo a llamar un mundo tenebroso, que a su manera cuentan unos niños que nos descubren, por lo menos,
algunas potencias que el hombre lleva consigo desde que nace y que a continuación voy a señalar, pidiendo cautamente permiso a Mariluz Pontón ante la posibilidad de que su enorme poder imaginativo haya también ejercido su influjo sobre mí. Y son estas. Primero, los niños protagonistas de la novela comienzan por lamentar su suerte por considerarla irracional. Es el caso de la niña secuestrada, que había perdido la memoria. Segunda, los niños dan suelta a la imaginación certera propia de su edad y son capaces de soñar despiertos. Tercera, los niños saben dar sentido a la palabra compromiso y a su manera establecen los principios de la lealtad entre ellos. Qué pena que esa lealtad después se desfigure en muchos casos. Cuarta, los niños saben unirse frente a la tragedia, que para algunos es la vida. Quinta, los niños son certeros ante la humana injusticia. Sexta, los niños nos enseñan dónde está la limpieza moral. Todo eso enseñan los niños, a través de ti. Mira que han buscado una buena intérprete. Nos enseñan mucho los niños. Lo que pasa es que a veces no los escuchamos. Mariluz Pontón hace en su novela gala de un léxico riquísimo, en el que recoge multitud de vocablos y expresiones que se añaden a la inmensidad de un castellano original, haciéndolo aún más rico, como decía antes. De ahí que desde el punto de vista literario, la novela sea también una importantísima contribución de su autora al prestigio de los asturianos y a su condición de escritores de raza. Celebro mucho, para terminar estas palabras mías, celebro mucho que el centro asturiano, con su buen olfato de siempre, haya descubierto en 2010 a Mariluz Pontón y le haya concedido el Eurogallo, en fin, que le concedieron en Gijón. Supongo que eso fue en verano y a mí se me escapó eso. Felicidades, por tanto, al centro por esa justísima condecoración que otorgó en su día a Mariluz. A ella, felicidades, enhorabuena, y enhorabuena muy entusiasta además. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Tiene la palabra el padre Ángel. Muchísimas gracias poder participar o compartir una mesa como esta. Venir aquí al Centro Asturiano es venir a recordar muchas cosas, muchos años, muchos amigos. Yo vengo casi solo a decir gracias primero a Mariluz, porque ella enseguida, si hay alguien solidario, y no porque seamos de Mieres, Paco, sino porque es la solidaridad en ella. Y lo que acaba de describir Paco, yo lo he vivido de más de 20 años o 30 en México, con ese tipo de chicos que vivían en unas cuevas y vivían bajo tierra, las alcantarillas de antes, pero que han pasado distintos. Y quiero solo también darle las gracias públicamente a René Picó, porque quiero contar una anécdota que me es difícil a veces poder contarla en algunos otros ambientes, pero contarla en el Centro Asturiano, contarla delante de él y poder decirle públicamente gracias, porque desde hacía muchos años la mayor parte de los desayunos que recibimos es de la leche que nos mandaban. Pero cuando fue la guerra de Irak, yo me fui allá en aquellos años y entré en una de las casas de uno de aquellos hombres que vi allí y me encontré nada menos que con los productos de leche de René Picó, y yo, que era de Asturias, que veía aquello y dije, esto no es posible que sea verdad, que pudiera. Y desde allí, con un teléfono de esos muy raros que llevábamos, intenté llamarle para decirle, pero si he encontrado esto acá, en eso, y sé que me dijo algo en lo que siempre
Paco, los que le conocemos, los que le conocéis, es un hombre prudente, práctico y sabio sobre todo. Y me dijo algo que yo no lo había entendido, porque en aquellos años yo no podía decir muchas cosas porque decía que era la guerra de Irán, que era que estaban los americanos, y yo no podía decir cosas de la leche que recibíamos o dejábamos de recibir, porque igual los americanos nos quitaban la leche o hacían aquello, y yo no lo entendía. En aquellos años era mucho más inocente, aunque lo sigo siendo ahora, pero le agradezco y quiero decirle gracias. Y a ti, Mariluz, decirte que felicidades, gracias, que merece la pena sensibilizar a la gente, decir las cosas claras, aunque a veces a algunos no les guste que les digan las cosas que suceden, que son esos verdaderos crímenes, esa verdadera vergüenza que el Papa Francisco dice casi siempre de lo que hacemos a veces con los más desfavorecidos, es en concreto pues a veces con el tráfico de niños que sigue existiendo, que no se habla y que a veces somos muy cobardes porque no queremos sacar esas cosas. Pero tú lo has sacado aquí, felicitarte de verdad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras que me dedicasteis. Desde luego, Francisco, destripaste la obra, bueno, increíble, no lo hubiera hecho yo mejor. Y el cariño de las palabras, pues por supuesto, del Padre Ángel. Y bueno, espero merecer todas estas atenciones. Es un honor presentar esta nueva obra, mi novela La misteriosa desaparición, junto a estas tres personas tan relevantes, de verdad. Por un lado, Valentín Martínez Otero. Yo supongo que dirigir una entidad como el Centro Asturiano de Madrid no debe ser tarea fácil y los compromisos inherentes que eso conlleva, por lo que, bueno, pues le doy las gracias por estar aquí y desde luego para mí fue un enorme orgullo y un motivo de gran alegría recibir el Gallo en 2010. Lo tengo en el mejor sitio de mi salón, allí a Solín, allí viendo... vivo en la calle Rosal, ahí viendo pasar la gente en la calle Rosal y siempre me acuerdo de la satisfacción que tuve cuando me lo dieron. ¿Y qué puedo decir de Francisco Rodríguez y del Padre Ángel? Que son dos personas excepcionales a las que admiro muchísimo. Si no hubiera sido por nuestro mecenas, por Francisco, probablemente el proyecto, el lanzamiento del libro, hubiera sido diferente y habría tardado mucho más en ver la luz. La novela, agradezco de corazón su confianza, su generosidad. Me admira muchísimo su sencillez, su labor solidaria que hace pues, este hombre que es ejemplar, un hombre asturiano, que se hizo a sí mismo y que además es tan sencillo y que gracias a su inteligencia, trabajo y esfuerzo diario pues está llegando a las cotas más altas. Siento una gran admiración, cariño y respeto por el Padre Ángel. Cuando yo le llamé, ya me extrañó que me cogiera ese teléfono, un hombre pues tan famoso, tan mediático, que me dijera, pues mira, ven a la iglesia, ven que yo voy a estar allí. Bueno, la iglesia pues claro es impactante, ¿no? Lo que descubres allí, estás con él y ves la persona que es. Estoy orgullosa de compartir los orígenes mierenses y hasta la fecha de nacimiento. Por eso somos Piscis, los dos nacimos el 11 de marzo, pero no en el mismo año, no en el mismo año, pero uno me decía, oye, pues no sé, no sé cómo estamos los dos así un poco diferentes, Eso sí, quiero creer que comparto algo, un pequeño granito de la gran sensibilidad que tiene hacia los más desfavorecidos y ese afán por tratar de cambiar este mundo que se comporta a veces de una manera tan injusta e indiferente con los más vulnerables. Así que espero que, y yo sé que hace que con su labor la utopía y los sueños se puedan convertir de verdad, puedan convertir este mundo en un mundo mejor. Me gustaría hablar de la utopía, porque en el diccionario se define como un plan o sistema de gobierno
que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos, sin armonía. Me parece necesario recordar a Tomás Moro, un político, un teólogo, que en el siglo XVI fue el que acuñó la palabra utopía, para hablar de una isla desconocida en la que se lleva a cabo una organización ideal de la sociedad. Uno de los protagonistas, unos a los que yo quiero mucho, porque bueno, yo que sé, a veces te enamoran los protagonistas, van saliendo y bueno, pues no sé, es como si ellos venían, yo siempre lo cuento, que los protagonistas en la obra me venían a mí. Primero me vino Lucy, que es la protagonista principal, esta adolescente, y me contaba que estaba muy mal, que se encontraba encerrada pues, en ese habitáculo, que no sabía si lo que pasaba era verdad o realidad. Yo tampoco lo sabía, era un mundo onírico que te llega, que te atrapa, y después llegaron todos los demás. Uno de ellos es este protagonista, Juan, que pretendía hacer un mundo más justo, que intentaba ayudar a los protagonistas, y que no se salvó, pero que salvó a todos los demás y que vivía también en esa isla. Bueno, permitidme también eso, agradecer a todas las personas que colaboraron conmigo, aparte de todas las personas que estáis aquí en un día así, pues un jueves, que hay un puente, y a todas las personas que aunque no están, sé que de alguna manera están con nosotros. Son muchos los que colaboraron. Voy a leerlos porque sería imperdonable, voy a ser rápida, pero sería imperdonable que no comentara su aportación. Bueno, sobre todo eso, pues a empezar, reiterar otra vez a Francisco Rodríguez por su confianza y la generosidad, a Silvino, mi marido, por su paciencia conmigo, que ha sobrellevado con dedicación y resignación, que es mucho eso, la revisión de los capítulos uno tras otro. Yo soy muy pesada, y soy un poco perfeccionista. A mi hijo Marcos, por sus adecuados y oportunos comentarios. Estoy en deuda con Gabriel Golson, profesor de la Universidad de México, porque a pesar de que tenía muy poco tiempo, pues estuve ahí comprobando los mexicanismos y funcionaban bien, y lo comentaba antes con ellos, que me decía, Mariluz, yo que había mirado tanto diccionario, tanta película de Cantinflas de todo tipo, había mirado, y me dice, pero si es que esto suena a ranchera de otro tiempo, esto suena a un culebrón de hace mucho. Entonces me ayudó mucho a cambiar, a hacer, claro, un estilo y un lenguaje que utilizan hoy pues la gente de México. A Ángeles Luis Sánchez, a Adrián Aguilar, a Diego Garcés, porque también a su prima Ana, porque sí que me ayudó también con las expresiones, palabras y modismos de Guatemala. A mis alumnas Erika Cardona, Cinta Samayoa, a Diana Panades, a Pilar Fidalgo. Desde luego fue muy ilusionante compartir de nuevo con la ilustradora, con Iranidis Fundora. Iranidis Fundora es una artista de Cuba impresionante. No sé si se fijaron, pero en el fondo es el papel cortado, es un papel picado que utilizan en México, en el Día de los Difuntos, que lo celebran precisamente hoy, porque ellos lo viven de otra manera, lo viven con alegría, tienen otra cultura. Y me pareció impresionante cuando hice los dibujos, porque las ilustraciones, fue como si me leyera la verdad el pensamiento. Así que tengo muchas personas que agradecer, y ya por último, no podemos... no sé si esto se quedó o no se quedó, porque teníamos un vídeo preparado para poner, pero no lo sé si funciona o no lo sé si funciona o no funciona. Aquí ahora paró. Si no, lo que les tengo que comentar es que aquí hay un código QR que si lo tienen en el móvil, ustedes pasan el móvil por el QR y se puede ver un vídeo de 1 minuto. Yo me hubiese gustado ponerlo, pero bueno, a veces las tecnologías, no sé si alguien está por ahí que nos puede ayudar y a ver si funciona o no. Ahora está funcionando. Descubre, pero no sé cómo salir de aquí. A ver si salgo aquí. Y para poder poner... Silvino, si puedes venir, por favor. A ver si puedes venir hasta aquí. No lo sé, bueno, simplemente, si después lo podemos ver, es 1 minutín, y la verdad es que merece la pena porque lo hicieron bueno, pues unos grandes profesionales, que es Primer Plano, y
y la verdad que merecía la pena verlo porque realmente era un poco eso, el resumen visual, que a veces todo entra mucho mejor. Igual no, ¿eh? Es que no se pone ahí. ¿Qué daño? Bueno, nada, lo dejamos, no pasa nada. Seguimos. Bueno, yo he cultivado diversos géneros, como se decía aquí, en castellano, en asturiano, se tradujo algunos en catalán, pero en este caso he elegido el castellano. Y he elegido pues una novela, es la segunda novela que hago, para adolescentes tempranos entre 10 y 14 años, o hasta 80 años, o 90 o 100, porque yo creo que todo el mundo puede disfrutar de este libro de aventuras y que, como decía Francisco, además reflexionar sobre lo que está pasando y sobre los límites de la ficción y familiarizarse con un problema en el que los propios niños son víctimas de secuestro y la trata de menores de Centroamérica. Desde luego hay muchas zonas en el mundo donde se abusa de los más vulnerables, de los más inocentes, de los niños y de los adolescentes. Yo puse mis ojos en Centroamérica y más concretamente en México y en Guatemala, regiones heridas de muerte por las maras. Y me he atrevido a tomar un elemento de la realidad para tejerlo con literatura. Lo hice ya en otras ocasiones, por ejemplo, en Cómo te huelen los pies, es una obra en asturiano, una novelita en asturiano. Fue muy curioso porque yo vi una noticia también que era pues de un señor que tenía alquilado una casa y empezó a oler mal, en la casa no salía, y entonces dijo, bueno, nada, pues el propio señor que tenía alquilado el piso es que se murió, vamos a entrar. Llamó a la policía, era en Alemania, y qué sorpresas encontraron cuando se vieron pues a un hombre que estaba con fiebre, con los calcetos, como decimos en asturiano, apilados ahí, y que yo llamé entonces Gochón, era Gochón que tenía un problema porque sudaba mucho. O cuando nació una urraca blanca y le llamé la urraca blanca, o cuando una elefantita era rechazada en Terra Natura, en Benidorm, porque pesaba no sé cuántas toneladas, y hasta que vino otra elefantita que había estado con ella, como los elefantes tienen mucha memoria, y fue la que lo integró. Es decir, parto de historias reales. Y aquí también parto de una historia real que está en la página 90. A partir de la página 90 hablo de que los niños de que hay muchos niños que no estudian y están en una zona que se llama Corredor Seco, que como dice, mira que Guatemala es un vergel, pero que cada vez están destrozando más los cambios climáticos, y esa zona que está muy seca, y entonces hay muchos problemas porque hay muy poco que cultivar. Entonces los chicos adolescentes que no estudian se encuentran con maras que los intentan capturar, y ellos se van y tienen la mala suerte muchos de encontrarse pues con estas maras. A veces suben a un tren que se llama La Bestia. Cuando lo llaman La Bestia, pues nos imaginamos lo que supone, qué terrible es para la gente que se encuentra ahí. Y a veces llegan a Estados Unidos, que es el futuro, y a lo mejor sus padres, que estaban ahí, sus padres los deportaron, se encuentran solos y al final acaban siendo deportados también. El caso de uno de los protagonistas, Juan, estuvo a punto de ser uno de ellos. La suerte que tuvo alguien que le ayudó y le sacó de allí y pudo vencerlo, pero si no seguramente se hubiese convertido en diablo, que es el ser malvado, el ser corrompido, el ser que ya no tiene solución. Por eso yo creo que podemos intentar solucionar ahora que estos niños no se corrompan, que esos niños tengan un futuro. Desgraciadamente tenemos dos mundos. Un mundo al que sobreprotegemos a los niños. Los tenemos, como dice Ana María Matutes, entre algodones. No queremos que sepan la verdad. Los tenemos en una burbuja que no queremos pinchar, creyendo que con eso les vamos a hacer más felices en la vida. Craso error. Lo único que hacemos es que no conozcan el mal, que no sepan que hay villanos, que no sepa lo que pasa en el mundo. Y después tenemos a la otra parte del mundo donde estos niños son explotados de todo tipo, abusados en el trabajo, sexualmente, bueno, tantas cosas que se le hacen. Entonces yo pienso que esto tiene que cambiar. Tenemos que abrir a los ojos a los más pequeños y
yo lo que no entiendo es porque cuando hablo de una novela de este tipo, que además está trabajado, yo creo que con gran sensibilidad y con un final feliz, aunque es un final abierto, porque ya tengo la continuación, esto no es lo que parece, aunque cuando lo estás leyendo nada es lo que parece, porque la realidad es así, la realidad tiene muchas caras, y mi novela yo creo que también las tiene. Tenemos que darle, lo que estaba comentando, pues a estos niños un futuro. Si la educación y la literatura es verdad, lamentablemente no puede cambiar el mundo, pero desde luego yo espero que cambie a las personas que lo lean. Si son niños, yo espero que esos niños en un futuro sean críticos y no consientan que pase esto. Y bueno, es toda una declaración de intenciones que defiendo y que espero que esto pase. Yo animo a la gente a comprar el libro. ¿Yo qué les voy a decir? Yo creo que es de calidad. Yo desde luego estuve 2 años y como haciéndolo, revisándolo. Lo que más me gusta en la revisión es tremendo, porque te pasas días y horas y ves un punto que falta, y ves una coma, y ves una exclamación, y cada día ves cosas diferentes. Y dices tú, pero esto... Bueno, yo hice mucha literatura de mitología, tengo de trasgos, de Sanes, y yo siempre digo que tengo un trasgo, que se llama Afonso, que está metido en mi casa y que dedícase a desfacer todo lo que faigo, y debe estar aquí metido, paso un poco al asturiano, cuando hablo de trasgo, de Fonsín, que lo tengo en casa. Debo tener metido aquí en el libro, porque yo cada poco digo, ¿pero esto qué es? Si esto ya lo había corregido. Yo no sé si pasa, no pasa, pero de verdad es una revisión constante. Lo que decía, quiero a todos los personajes, especialmente a Juan, especialmente a Lucy, pero bueno, especialmente a todos, a narrador, a Musa, y lo que os digo es que yo creo que por lo menos puse todo mi alma, todo mi corazón en ello, y que espero que se vendan muchos libros, ya no por mí, sino porque es una seguramente pobre y minúscula aportación que vamos a dar a la ONG del Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz, y espero, bueno, pues que se lea y que al final podamos cambiar algo de este mundo que no nos gusta. Muchas gracias por venir aquí. Pues enhorabuena, Mariluz, una mujer que he conocido hoy, pero se ve que tiene mucho que decir, y contamos contigo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento, algún comentario, algo sobre la obra, sobre cómo se ha gestado, no sé, es quizá la ocasión. Y si no, pues... Y si no, yo voy a leer una poesía, si me dejas. Muy bien, claro que sí. Que se me olvidó, que se me despistada. Hace 3 semanas o 4 fue la Noche Blanca en Oviedo. Y como siempre, pues se sale porque está la cultura, se vive en los poros de cada edificio, de todo Oviedo. Y bueno, pues fui a la universidad porque me dijeron que había escritores que te escribían algo que tú comentabas y ellos daban su versión. Tuve la buena suerte, que yo no lo conocía, de dar con un escritor asturiano, Jaime Martínez, que además es un escritor con una promesa, creo que vive en Barcelona y estuvo hace poco en Oviedo también, leyendo algunas poesías porque tiene unas antologías con Antón González, con su editorial. Y entonces, bueno, nada, estuvimos ahí haciendo ya la 1 de la mañana y estuvimos ahí haciendo cola, ellos me metieron en unas sillas, estás en un entorno tan precioso como es la Universidad de Oviedo. Y cuando me llegó el turno me dice, ¿de qué quieres de qué me vas a hablar? Y entonces yo le hablé de mi libro, él me miraba, él tomaba notas, yo le decía y me preguntaba, ¿y quién son? ¿Y qué pasa? ¿Y quién son estos? Y al final me hizo una poesía para mí maravillosa. Mira, fue el 7 del 8 de 2007, Oviedo, acaba de firmar ahí. Y bueno, quería acabar con ella porque la verdad que me prestó mucho. En el centro del centro brilla un colorido dispar. En mitad de la selva, una niña se despierta. Ha sucedido todo en una tarde, o los sueños suceden fuera de tiempo. En mitad de la mente, una niña cumple 12 años y, como todos los días, alguien vuelve a matar a su padre.
Gracias a todos, especialmente a ti, Mariluz, y como no, también al Padre Ángel y a don Francisco Rodríguez. Gracias a todos. Pasamos a tomar un vino.